Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por conectarse a este tercer foro de desarrollo económico regional de la región San Martín. Para nosotros, en realidad, es un honor poder estar ahora con ustedes. Mencionaba, es la tercera vez que traemos este programa a la región. Estamos justo comentábamos antes aquí con el doctor Alberto Saldegui, uno de mis primeros encargos en el IPE. Recién había llegado hacía 2 días ¿no? a trabajar en el Instituto Peruano de Economía, y me tocó visitar la región San Martín para lo que era en ese momento el primer foro. ¿No? Y para mí no es un honor poder estar acá, aunque sea en formato virtual, que ciertamente tiene sus ventajas. La próxima vez, esperamos el próximo año, poder repetir esta experiencia nuevamente de forma presencial. Pero a los que nos acompañan aquí, ¿no? Gracias por su presencia. Esta tarde vamos a tener un programa que iniciará con Leoní Roca, que nos acompaña aquí, es presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN. Luego seguirá Víctor Pretel, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martín. De ahí pasaremos a un bloque de preguntas que les pido por favor vayan registrando en la parte correspondiente para aquellos que nos siguen por Zoom, en la parte del Q&A, de preguntas y respuestas, que está abajo de su pantalla. De ahí tendremos una presentación a mi cargo. Yo soy Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía. Seguirá el señor Alberto Saldegui, que es representante de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín. Tendremos un segundo bloque de preguntas entonces, y esperamos más o menos las 7, ojalá podamos dar por concluido el presente evento. Nos acompañan aquí ya más de 400 personas por Zoom, y esperamos otros tantos, ojalá por Facebook. De nuevo, muchísimas gracias por su atención. Y sin más, empezamos por favor dándole la bienvenida a Leoní. Leoní, muchísimas gracias por conectarte, encantados de poder estar aquí contigo. Te cedo el espacio para que puedas empezar tu presentación. El objetivo acá, como sabemos, es hablar sobre el desarrollo particular de la región, y Leoní ha preparado una presentación espectacular al respecto. No, gracias a ti, Diego, y buenas tardes a las 449 personas y creciendo que nos acompañan. Bueno, yo les voy a hablar de infraestructura en la región San Martín. Voy a aterrizar la presentación específicamente a la región, que creo que es lo que le interesa a todos los participantes aquí. La realidad de San Martín no es muy distinta de la realidad de otras regiones del país. Algunos datos de lo que se le llama brechas de infraestructura. Es curioso definir brechas, ¿no? Hay brechas de cobertura y hay brechas de calidad, ¿no? Cuando hablamos de brechas de cobertura, hablamos de gente que no accede al servicio, ni bueno, ni malo, ni regular, simplemente no accede, y de brechas de calidad ya pasamos a un siguiente estadio en donde lo que buscamos es un acceso a servicios de mejor calidad, ¿no? Tener el servicio, pero bueno. Por ejemplo, en educación hay poca brecha, porque hay muchas escuelas públicas en el Perú. La brecha es básicamente no de cobertura, sino de calidad. En San Martín tenemos más de 320.000 sanmartinenses que no tienen acceso a agua o a saneamiento básico. Eso es un tema que comentábamos en los previos a la reunión con el presidente de la Cámara de Comercio. 29.000 viviendas no tienen acceso al servicio eléctrico, el 6.6%, y esto es una data nacional, pero aterriza en la región, pero básicamente lo mismo pasa en todas las regiones, de la red vial nacional no está debidamente asfaltada, el 80.2% de la red vial departamental no está asfaltada, y en el caso de los caminos vecinales la situación es increíble. Vivimos en caminos apisonados, ¿no? De tierra chancada, no en caminos ni pavimentados ni asfaltados. Y requerimos desplegar 398 estaciones base de celular entre el 2019 y el 2025. Esto es data de hace bastante tiempo. Esto solamente para San Martín, lo de las estaciones base de celular. En agua y saneamiento, y vamos bajando a cada uno de los campos, ¿no? Agua y saneamiento es fundamental porque además el impacto que tienen indicadores como anemia, en indicadores como
en general, relacionados con la salud, ¿no? Mortalidad infantil, enfermedades gastrointestinales en los niños, en los grandes, en fin. Y ahora en la pandemia lo hemos visto, además la necesidad de agua y desagüe y la correlación que había entre la falta de agua y desagüe y la propagación de la pandemia ha sido tremenda. Tenemos más de 320.000 sanmartinenses que no tienen acceso a agua o a saneamiento básico, y tenemos proyectos como el Petar Tarapoto, que involucra una inversión de 101 millones de dólares en la cartera de preinversión en etapa de formulación y que beneficiaría a 276.000 habitantes y que está hace muchísimo tiempo paralizado. Pero también tenemos un problema de continuidad, ¿no? Acá hay algunos datos de la cantidad de horas al día que tienen agua las distintas provincias de la región, ¿no? En Tarapoto, 16 horas, un poquito más, ya redondeando, 17. En Zaposoa, 23 horas, está bastante bien Zaposoa. En Lamas, 20 horas. En San José de Sisa, 8.80. En Picota, 0. En Bellavista, 5.91 horas. Y en la EPS de Rioja, sí, llegamos a 20 horas, o sea, 4 horas sin servicio, y en Moyobamba 16.73. En el tema de agua y saneamiento, el principal drama es que las CEMAPA son empresas regionales que han sido tomadas políticamente, son microempresas manejando un servicio súper crítico para la población, en donde no se ha logrado generar un tamaño de empresa que permita contar con la capacidad técnica, de inversión, de formulación de proyectos, de evaluación de proyectos y de entrega de los servicios tanto de agua como de alcantarillado en calidad y en tiempo y en cantidad, ¿no? Y este drama es a nivel nacional. Las CEMAPAs vienen siendo intervenidas una y otra vez cada 3, 4 años, el gobierno central consigue algún préstamo de reestructuración y saneamiento con el Banco Mundial, con el BID, les inyecta dinero y bueno, 5 o 6 años después volvemos a estar en las mismas y no se da una mejora sustantiva del servicio. Y claramente acá lo que falta es tarificar mejor, evitar las fugas, tener una buena gestión y empresas mucho más solventes que las que tenemos el día de hoy. En energía eléctrica tenemos más de 29.000 viviendas que no tienen acceso al servicio. La frecuencia promedio de las interrupciones es de 12.45 veces. Cualquier interrupción en el servicio malogra las máquinas en la actividad industrial, por ejemplo, las descalibra, las malogra, obliga a mayores gastos de mantenimiento, pero también tiene un tremendo impacto en las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones se nos caen cada vez que la calidad de la energía es mala. Entonces, el servicio de energía eléctrica va en combo con el servicio de telecomunicaciones. Y la duración promedio de las interrupciones es de 31.42 horas, es decir, no son pequeñas interrupciones, son interrupciones relativamente largas. Y claro, hay proyectos de transmisión, hay proyectos de conexión, y por cierto, debería haber mucho más proyectos para empezar a subir la calidad del servicio eléctrico, de un servicio que en muchos casos es monofásico, a servicios, conexiones trifásicas, que permitan también el desarrollo de molinos, en fin, de pequeñas máquinas. La energía monofásica no da para nada. Y nuevamente esto es un problema que cruza todo el país. ¿Por qué no se invierte más en estos temas? Volvemos al mismo problema que en el caso de las CEMAPAs. Tenemos empresas regionales que tienen problemas de gestión serísimos y que son manejadas con las leyes de contratación pública, con criterios políticos, donde no necesariamente se priorizan las cosas que se deben priorizar. En salud, los establecimientos de salud con capacidad instalada inadecuada son de 98.2% de establecimientos de salud de primer nivel de atención y 80% de hospitales. Y hay una brecha de 46 nuevos establecimientos de salud de primer nivel de atención por implementar al 2025, esto según los diagnósticos del propio MINSA, ¿no? A enero del 2022. En educación, el 25% de los locales públicos de educación básica cuenta con los 3 servicios de agua, alcantarillado y energía eléctrica por red pública. Eso significa que el 75% o no tienen agua, o no tienen alcantarillado, o no tienen energía. Es decir, no tienen el combo de 3 servicios básicos de agua, desagüe y energía eléctrica. El 28.8% de las escuelas primarias públicas y privadas en la región tienen acceso a Internet, tenían al 2020, y en el caso de secundaria llega casi al 60%. Ahora, acá tenemos nuevamente un problema ya no de cobertura solamente, sino también de calidad. En muchas escuelas públicas tenemos la conectividad, pero con una capacidad de descarga de Internet que permite operaciones básicas. Entonces, mientras los niños en otras zonas del Perú pueden navegar con bastante facilidad en sus computadoras, en sus teléfonos, en fin, en la escuela misma,
tenemos regiones del país donde los niños básicamente lo que pueden hacer es bajar poquita información, con mucha demora en la descarga, en fin. Y esto lo único que está haciendo es agrandando las diferencias entre nuestros niños y que van a ser los adultos del futuro, ¿no? Y las capacidades que van a tener van a ser cada día distintas. En infraestructura vial, la red vial existente en la región San Martín ha crecido 137%, pero la parte de mayor crecimiento es en vías no pavimentadas, que crecieron 160%, es decir, se ha seguido armando vías, pero vías no pavimentadas, y no se ha avanzado en paralelo en pavimentar vías, ¿no? Entonces vemos que del 2010 al 2021 sí ha habido un incremento en la red vial nacional que cruza la región pavimentada, esto es fundamentalmente por las CIRSAs, pero en la departamental ha bajado este porcentaje y en la vecinal estamos casi en el orden del 100% de no pavimentadas. En telecomunicaciones, solo el 25.6% de hogares sanmartineses tienen conexión a Internet y se requiere desplegar 398 estaciones base celular, es decir, antenas, entre el 2019 y el 2025 en la región. El despliegue de antenas requiere facilitación por parte de las municipalidades, requiere comunicación con la población de que las antenas no los van a matar, no les va a dar cáncer, no les va a dar nada. No hay ninguna investigación que afirme esta idea conspiranoica, digamos, de que las antenas básicamente nos están convirtiendo en robots, en una cosa rarísima. Hay toda una campaña a nivel mundial que va en sentido contrario a permitirle a la gente tener acceso a información, a data, a conectividad. Y esto sirve para los niños, para los grandes, para las empresas, para todo el mundo. Ustedes saben bien que sin información el día de hoy no se hace nada. Y la información hoy día llega, nos alcanza a través de la red de telecomunicaciones. Ahora, ¿cómo hacemos para cerrar tanta brecha, no? Porque uno habla de brechas, y lo curioso, además hoy día estaba escribiendo un artículo para Gestión, es que estas brechas impactan directamente a los más pobres. Los más pobres son los que usan mayor porcentaje de su presupuesto familiar en proveerse servicios básicos por sí mismos a falta de un Estado que se los provea, ¿no? Se demoran más en transportarse, tienen que comprar agua de cisternas, que vale 6 veces lo que vale el agua por ductos, digamos, del servicio público, el internet le sale más caro, todo sale más caro. Ser pobre es una tragedia porque las facturas en general te salen más caras y se comen una buena parte de tu canasta básica. Entonces, ¿cómo avanzamos para cerrar brechas? Esto claramente es un rol público del Estado, y del Estado en sus 3 niveles de gobierno, ¿no? Regional, local y nacional. Y ahí sorprende que haya tan poco trabajo coordinado entre estas instancias de gobierno para tener planes de infraestructura para el cierre de brechas en servicios sociales y servicios en general, servicios públicos, a nivel de cada región. Lo que tenemos es un Plan Nacional de Infraestructura pensado con una mirada nacional, y no tenemos planes específicos por regiones en donde cada una de las partes, sea el gobierno local, el gobierno regional o el gobierno central en lo que le corresponde, pongan un poquito en esta olla y sobre la base de esto se financien estos planes con una mirada territorial relevante. Pero más allá de este esfuerzo, que es un esfuerzo que quizás habría que promover desde las cámaras de comercio, desde el sector privado, convocando a las autoridades públicas, desde el sector académico, por cierto, que tiene tanto que aportar, hay ciertas precondiciones que son fundamentales para que haya inversión. La inversión no va a llegar solo de la mano del Tesoro Público, del sector público. Estos son servicios públicos que van a requerir también el acompañamiento del sector privado, ya sea en su rol de contratista, de constructor, o en su rol de administrador de infraestructuras públicas vía asociaciones públicas-privadas. ¿Por qué son buenas las asociaciones públicas-privadas? Porque a diferencia de la obra pública garantizan la operación y el mantenimiento de la infraestructura y por lo tanto que no se destruya al cabo de unos años, pero también garantizan cierto estándar de calidad de servicio. Al Estado difícilmente uno le puede ir a reclamar, yo quiero ver si alguien le reclama a EMAPA o a la empresa regional de electricidad por estos cortes, ¿no? Lo podemos decir en 20.000 conferencias, pero vayamos a reclamarlo.
A una empresa privada sí se va y se le reclama en Osinarmin, Ocitran, Ocitel, donde corresponda, se les ponen las multas y bueno, nada, la empresa tiene una obligación contractual de cumplir con un estándar de servicio. Pero para lograr esto se necesita seguridad jurídica. Estos anuncios de cambio de constitución, cambio de reglas de juego, esta rotación permanente de funcionarios, donde cada vez tenemos funcionarios de menor trayectoria en los temas públicos no son una pichanga, son algo serio. hay que saber manejarlos. Hemos venido destruyendo el Estado de manera consistente en los últimos años, pero con una agudización tremenda en los últimos meses. Y hay que decirlo, hoy día uno empieza a avanzar con el viceministro de Comunicaciones, conversaciones para ampliar la cobertura de telecomunicaciones, y la siguiente conversación ya no está ese viceministro, sino que hay uno nuevo. Y empieza a avanzar con el nuevo, y vas llegando a acuerdos, y 2 meses después tienes otro. Entonces, evidentemente, y no solamente es el viceministro, es de ahí para abajo. Entonces, evidentemente, en nuestro caso, por ejemplo, en telecomunicaciones, hace 8 meses que no logramos avanzar nada en ampliación de cobertura, y de hecho ha habido una caída por primera vez en los últimos años de 26% en la conectividad de centros poblados menores. Está bajando la calidad de la cobertura, la cantidad de cobertura. Entonces, la seguridad jurídica, que es este combo de tener reglas de juego, constitución, leyes estables en el tiempo, respeto a los contratos, discursos que no vayan contra la inversión privada, pero también funcionarios solventes con los cuales se puede conversar, que no te piden una coima, digamos, el ABC de lo que es una gestión pública suficientemente buena, es fundamental para convocar desde un contratista de obra pública serio, y no un sinvergüenza que te va a hacer mal la mezcla de cemento y que 2 años después se te va a caer la construcción, hasta para convocar inversiones de largo plazo vía asociaciones público-privadas. Lo otro es que hay planes en Preinversión. Preinversión tiene un pipe, una tubería de proyectos que la verdad tienen 6 años dando vueltas y dando vueltas que no salen. Hay más o menos 20.000 millones de dólares en stock de inversiones entre ya otorgadas por ejecutarse y que no se ejecutan porque no se liberan las áreas, en fin, ¿no? El siguiente punto, liberación de áreas, o no se ejecutan porque Preinversión no recibe un mandato claro de los respectivos ministerios. Y ahí tenemos las líneas de transmisión, los PETARs, colegios, hospitales, en fin, hay un paquete inmenso de proyectos. Y otra alternativa que quizás se podría ejecutar más agresivamente a nivel de gobiernos regionales, es que hasta el día de hoy siempre hemos pensado la provisión de servicios públicos, ya sea por el camino de la obra pública, el camino de la obra por impuesto o el camino de la asociación pública-privada, como la construcción de una infraestructura para proveer un servicio. Y en realidad lo que es relevante es la compra del servicio, no la infraestructura. La infraestructura podría ser privada, no tendría que ser pública necesariamente. No hay ninguna razón para que un gobierno regional no pueda comprar, o una empresa de agua, o un EMAPA, o una empresa de electricidad regional, no pueda comprar paquetes de metros cúbicos de agua con cierto estándar de calidad, una cantidad determinada de energía eléctrica con cierto estándar de calidad, una cantidad determinada de prestaciones de salud en paquetes, complejas destinadas a la prestación de los servicios. Para esto lo único que se necesita es sacarnos del chip la idea del cemento y del fierro y meternos en el chip que lo que necesita el ciudadano no es fierro y cemento de propiedad del Estado, sino que necesita la provisión de un servicio con buenos estándares de calidad. Esto es algo que se usa, por ejemplo, en salud lo usa para la provisión de servicios de diálisis, y lo único que requiere es empaquetar los servicios. La ventaja de esta modalidad que venimos promoviendo nosotros desde AFIN es que te evitas los tiempos muy largos y muertos de discusión de cómo debe ser la tecnología, la infraestructura, qué características técnicas tiene que tener, toda la parte de formulación del proyecto que es tremendamente gravosa y que puede llegar a tomar 7 años entre idas y venidas. Todo lo que hemos visto en Arequipa con Majes es resultado de una discusión de tecnologías que tomó mucho tiempo, y cuando se concesionó Majes, esa tecnología ya estaba pasada.
Y entonces hemos tenido que rediscutir una adenda que ha tomado como 5 o 6 años para cambiar, actualizar la tecnología. Si ese proyecto hubiera salido como dame este tipo de agua con esta calidad, el concesionario hubiera podido modelar distinto la tecnología sin necesidad de tener estos tiempos muertos de adendas. En telecomunicaciones desregular. Si seguimos con un OCIPTEL que te pone unas multas de 35 millones de soles por no tener tus antenas de 2G súper bien, a pesar de que le has presentado tu plan para cambiarlas todas a 3G y a 4G, terminamos gastando el dinero en mantener redes que deberían estar siendo apagadas. La red 2G debería ser apagada. Y no logramos, a pesar de que venimos pidiéndolo hace por lo menos 2 años, apagar la tecnología 2G para dar el salto de una vez por todas al 3G y al 4G, en un país que ya debería estar pensando en el 5G, ¿no? En fin, ni qué decirlo. Y el último punto es el tema del control gubernamental, ¿no? Desgraciadamente, la Contraloría no llega a todos los sitios, y cuando llega, llega con una mirada de control mucho más allá de lo que la ley dice, y asusta a los funcionarios públicos. Y los funcionarios tienden a cubrirse al infinito y más allá. Eso significa que los procesos los complican, piden más informes de los que se debe, donde quiera que haya una impugnación la hacen subir y bajar a las instancias correspondientes. Si hay un arbitraje que pierde un gobierno regional o una municipalidad, lo impugnan ante el Poder Judicial, a pesar de que la ley dice que solamente los laudos arbitrales se impugnan vía anulación, es decir, si había un vicio de nulidad. Entonces tenemos todo un sistema colapsado por falta de decisión, falta de gente correcta, sobreregulación y, por último, por un sistema de control que acogota y que genera más miedos y retroalimenta este sistema perverso. El resultado es una brecha que me encantaría poder decir que sigue siendo la misma que hace 5 años, pero desgraciadamente la población crece, las necesidades crecen y por lo tanto la brecha sigue creciendo. O sea que ahí los dejo, quizás en las preguntas podemos entrar más en detalle. Gracias, Diego. Muchísimas gracias, Leoni. A continuación vamos a escuchar los comentarios del doctor Víctor Pretel, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martín. Buenas tardes, doctor Pretel. Buenas tardes. Primero, un agradecimiento al Instituto por la invitación a la Facultad de Ciencias Económicas y en mi persona como decano. Y agradecer y felicitar a los participantes en este evento. Participantes, muchos alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas que están participando en estos momentos. Importante la exposición de la doctora y pensar de que hemos hablado de brechas, ¿no? La exposición nos ha centrado en brechas y mirar cuánto falta, digamos, en los diferentes sectores para poder, digamos, llegar a hacer realidad en la comunidad una estabilidad, digamos, social que les permita vivir, digamos, en las condiciones sociales que, digamos, de comodidad. Y quiero empezar por la parte potable, que es EMAPA San Martín, en nuestro caso, ¿no? Y donde tuve la suerte de ser gerente de administración y ser presidente del directorio, miembro del directorio, quiero decir, junto con Juan Manuel Segarra, Agustín Hidalgo, representante de la Cámara de Comercio y de las municipalidades. Y partir de esta brecha, fundamentalmente de lo que se llama San Martín, donde muchas veces se hace cizaña contra la empresa, cuando es una empresa municipal que vive solo de sus recursos directamente recaudados. Estos recursos directamente recaudados solo le permite el mantenimiento de las redes. Y encima todavía, en la época del 2000, se hizo muchísimas obras con FONAPE. Y estas obras han sido incorporadas a la empresa de tal manera que la empresa tiene que pagar esos intereses. Yo decía en el análisis financiero de la empresa de que EMAPA San Martín, sin hacer ni una sola operación, el día 2 de enero ya había perdido más de 1.200.000 soles, solo de intereses devengados por el principio de la norma internacional de contabilidad. Ya había perdido, sin haber hecho nada, el 2 de enero. Entonces, corresponde muchas veces ya la inversión a las municipalidades, corresponde la inversión a los gobiernos regionales, corresponde la inversión al gobierno central. Y voy diciendo una propuesta desde ya en estos momentos. Estas empresas municipales están afectas al impuesto a las ventas, en el caso nacional, y en el caso de San Martín,
exonerados lógicamente con el impuesto general a las ventas, estamos afectos al impuesto a la renta. Se grava el impuesto a la renta siendo una empresa nacional. La primera propuesta es por qué tiene que fiscalizar el SUNAT y por qué tiene que intervenir el SUNAT a mirar si estoy pagando bien o no el impuesto si soy una empresa nacional. Si ya me está fiscalizando la Contraloría General de la República, donde me mira si es que las inversiones o los gastos que he hecho están correctamente realizados, para mirar si hubo fraude, si hubo delito en las inversiones, o fue normal o correcto los gastos realizados y las inversiones realizadas, fue la Contraloría, ¿por qué estas empresas tienen que pagar impuestos? Aún cuando solo viven de sus recursos directamente recaudados, no reciben ni un solo sol del Estado. Y muchas veces que la empresa no hace, pero caramba, si políticamente no me permiten ni siquiera incrementar un sol, porque incrementar un sol en agua potable implica una revolución del pueblo. Pero si te incrementan, como decía alguien, en cerveza, si te incrementan otros rubros, ahí sí no hay reclamo, ¿no? Entonces quiero empezar por esa parte, defendiendo a la empresa de agua potable de Mapa San Martín en ese sentido, pues tiene que ser la prioridad del gobierno regional, la prioridad de los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque los accionistas de Mapa San Martín son municipalidades. De tal manera que en conjunto deben hacer la inversión para Mapa San Martín, porque Mapa San Martín, valgan verdades, y vuelvo a repetir a la comunidad que en estos momentos nos escucha, vive de sus recursos propios. Entonces, esa es la primera propuesta. Y en todo caso, la propuesta va desde ya, que las empresas municipales de agua potable, por vivir de sus recursos propios directamente recaudados y siendo fiscalizados en sus gastos por la Contraloría General de la República, deben ser exonerados de estos impuestos, por lo menos para poder reinvertir estos pagos de impuestos que se hacen, digamos, al gobierno central vía SUNAT. Esa es la primera propuesta. Tanto Electro Oriente, que tenemos también acá en San Martín. Luego, quiero la brecha de lo que son comunicaciones. Imagínense cuánto hubiera sido la brecha de San Martín si no hubiera sucedido un hecho importante el año 2003-2004. El año 2003, el presidente del gobierno regional, el ingeniero Maga Ramírez, se propuso la eliminación del reintegro tributario. Yo era, modestia aparte, decano del Colegio de Contadores Públicos de San Martín en el año 2003. El año 2004 se luchó contra viento y marea contra los comerciantes de la región de San Martín, que eran los únicos que se beneficiaban con el reintegro tributario. El reintegro tributario, que siendo un beneficio, entre comillas, para favorecer al consumidor final y que los productos en San Martín cuesten igual o más barato que en la costa, jamás sucedió esto, y era solo un gran grupo de comerciantes que se beneficiaban con millones de soles a sus arcas, perjudicando al pueblo porque el beneficio nunca llegaba. Esa situación de esa brecha interesante se dio la ley 28575, Ley de Inversión y Desarrollo de la Región de San Martín, y eliminación y, dice, también exoneraciones de incentivos tributarios. Lógicamente el título es un poquito errado, porque no era el reintegro tributario una exoneración, era un beneficio. Ya porque no se ha eliminado ninguna exoneración por el momento, que va a ser el segundo planteamiento. En ese momento se elimina el reintegro tributario y la propuesta del Colegio de Contadores, con una lucha frontal acá con los comerciantes fuertes de San Martín, llega al Congreso de la República, y hay que felicitar la cuestión modesta, aparte de que sea de cualquier fe. En ese entonces el congresista Aurelio Pastor, quien lo planteó en el Congreso de la República, y se dijo que era la ley Aurelio Pastor. Como digo, modesta parte, debería ser la ley del Colegio de Contadores Públicos de San Martín, porque de ahí nació la propuesta. Y de ahí lo apoyó, en ese entonces también, aún siendo candidato, César Villanueva, candidato regional. Entonces, se promulga en ese entonces esta ley que estoy haciendo mención, la 28575, y uno de los artículos que me dice, se elimina el derecho a reintegro tributario del IGB a los comerciantes de la región de San Martín. A cambio, el gobierno se compromete a transferir al gobierno regional de San Martín 45 millones al año por espacio de 25 años para proyectos de inversión prioritario de la región. Eso sucede. Y decían que los precios iban a disparar porque los precios al quitar el reintegro se van en 18%. Que yo los demostré con ejemplos prácticos que eso no iba a suceder. Y se demostró. Entonces, ¿a qué ha llegado esto? Mire, en el trabajo de investigación de un profesional, ¿ya?, que me demuestra y me dice
de lo que ha sucedido al quitar el reintegro tributario. En el 2006 y el 2015, hasta el 2015, se ha crecido en, si no se hubiera eliminado el reintegro tributario, se hubiera crecido en 2.2%. Al eliminar el reintegro tributario, la región San Martín creció en 6.8%. ¿Cuánto significa esto? Significa 462 millones de soles solo en el 2014. En el 2014. ¿Qué ha sucedido? Hay que felicitar también al presidente regional, ¿no? César Villanueva encontró la plata, porque en el tiempo de Mar Ramírez, que era el presidente del gobierno regional, existía solo 9 millones para inversiones, por el cual se peleaban todas las provincias por esos 9 millones. Luego, con esto, ¿qué hace el presidente César Villanueva? Y hay que felicitar. Con COFIDE apalanca el fideicomiso y se invierte más de 800 millones en la región. Eso es lo que debe conocer la población, de dónde ha venido la plata. Aparte de las gestiones que haya podido hacer el gobierno regional, aparte de su presupuesto, hay que mirar que más de 800 millones de soles ha venido por la eliminación del reintegro tributario. Esas son las inversiones en la región de San Martín. Y usted me da un gusto cuando habla de la brecha que hay en vía de comunicación. Imagínense qué hubiera pasado si es que esto no hubiera sucedido. Porque son más de 800 millones que se ha invertido en vía de comunicación y asfaltar, ¿no? Entonces, esto implica, miren, que las inversiones en construcción vial, en infraestructura, y ojo, usted habla de brecha, y interesante, imagínate cuánta brecha sería ahorita si es que no hubiera habido. Del 2010 al 2019, en infraestructura, 1.221.490.834 soles se ha invertido en infraestructura. Ojo, esta información es fiable, lo pueden visualizar, ahí está el número que estoy dando, pueden ingresar y ahí van a mirar ese importante dato. Entonces, imagínense muchas veces de que ahora que nos escuchan estudiantes de la universidad, la sociedad civil, es interesante poder también, digamos, llegar a ellos en lo que se llama lo que es la cultura tributaria, ¿no? Llevar la cultura tributaria en el sentido que es un beneficio tributario, que es una exoneración, que es una inafectación, porque eso hace también que nuestra región pueda crecer. Esto de solo el haber eliminado ese reintegro tributario ha conllevado, vuelvo a repetir, más de 834 millones invertidos en la región vía apalancamiento financiero. ¿Dónde? Vía COFIDE. ¿Ah? Vía COFIDE. Entonces, luego se planteó una isla de San Martín en la actualidad. Y qué importante este evento para poder mirar que anteayer, hace una semana, se quitó el IGB, dice, a determinados productos. Y como profesionales a nivel del Perú, yo decía, qué equivocados estamos. Y muchas veces, ¿por qué? Porque no vivimos la región, lo que vive la región San Martín, la realidad, ¿no? Va a bajar el precio de los productos al quitar el IGB. Falso, falso. No va a bajar ni un solo sol, porque va a suceder lo que está sucediendo acá en la región San Martín. ¿Qué es lo que pasa acá en la región San Martín? Los productos se compran en la costa. Ejemplo, a 1.000 soles un producto con 18% de IGB, 1.118. El producto debía venderse en San Martín poniendo como precio el valor de la compra, los 10.000 soles. Pero ¿qué hacemos? Como el IGB no me sirve ya como reintegro tributario y tampoco me sirve como crédito fiscal, es uno de los lunares en la parte del mundo, San Martín, porque ese IGB es parte del costo. Y al ser parte del costo, al contrario, me encarece el producto. Entonces, en algún momento, el IGB acá, ¿de qué nos sirve estar exonerados? Si el IGB que compramos en costa no nos sirve absolutamente para nada. No nos sirve, es parte del costo. ¿Ah? Entonces, y cuando la norma tributaria a nivel del mundo me dice que el IGB no es costo ni gasto. Entonces, ese tema interesante que se debatió en el 2009, siendo presidente César Villanueva, llamó, yo en ese entonces, como es decano del Colegio de Contadores, expliqué lo que era el impacto económico y social de retirar, ya no el reintegro porque se retiró, la exoneración del IGB. Y el Estado nos ofrecía 50 millones de soles anuales por 25 años. 50 millones. Pero hubo, lógicamente, de que
al momento de que se dijo que se iba a incrementar, toditos subieron en el 18% pues los precios, y eso es falso. Pues. Si yo grabo con el IGB en San Martín, es falso que se incremente en 18%. No se puede incrementar en 18%. ¿Por qué? Porque yo tengo un crédito fiscal, que sería una buena disposición posteriormente que ustedes lo organicen para poder concientizar a la población cuál sería ese impacto económico y social como beneficio para la región San Martín, que, ojo, ya tenemos como precedente que ha sucedido con el reintegro tributario. Entonces, qué importante el desarrollo de San Martín, menoscabando o sin menospreciar, quiero decir, quién haya sido presidente, porque tampoco quiero decir que ese es santo de mi devoción, tampoco. Pero es importante cuando un profesional hace su trabajo, y lo hizo con el apalancamiento financiero, con COFIDE. Lo hizo. Ahí está la inversión de San Martín, porque muchos se preguntan de dónde ha venido tanta plata, pero muchas veces hay que explicar que la plata vino fruto del reintegro tributario. Pues ahora, el nuevo presidente del gobierno regional, lo primero que tiene que pedir, ¿qué es? ¿Hasta cuándo está comprometido ese fideicomiso? Para poder mirar, como cuando yo tengo un préstamo personal en el banco y debo ya el 50% y me están llamando para refinanciar, entonces ahí es donde deben apuntar los que van a ser presidente del gobierno regional, apuntar ¿a qué? A que ya mirar ahorita cuánto ha avanzado en el pago correspondiente del fideicomiso para mirar el refinanciamiento. Y de ahí les va a venir por lo menos unos 500 millones más de inversión vía apalancamiento, fideicomiso, de lo que es fruto del reintegro tributario. Importante el tema de hoy día, de verdad les agradezco, y de compartir esta opinión el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Pretel. Leoni Roca, no sé si quiere decir, ¿tiene algunas palabras sobre la intervención del doctor Pretel? No, bien interesante escuchar desde las regiones una defensa tan clara sobre la importancia de la eliminación de estas exoneraciones tributarias que efectivamente no generaron ningún bienestar, ¿no? Y pudieron capitalizarse para inversiones. Quiero insistir con el tema de tener un plan regional de inversión en infraestructura, ¿no? Creo que ese fue fundamental, definir cuáles son las prioridades para la región y tener un plan a 3 años, 4 años para ser financiado por este fideicomiso o cualquier otro fondo, pero en el que se aporte también recursos de los gobiernos, del gobierno regional, y de los gobiernos provinciales y distritales, porque hay que lograr alineamiento. O sea, mientras todos los esfuerzos a nivel regional no estén alineados en términos de, a ver, ¿cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad es la red vial, es la conectividad, es un poquito de cada uno, es cobertura, es calidad, es agua, en fin. Esa discusión creo que es una discusión fundamental de tenerla en cada región y nuevamente con alineamiento de la mayor cantidad de contrapartes posibles. Porque de nada sirve que una municipalidad te esté pavimentando vías, la otra esté haciendo estadios, la otra esté haciendo monumentos, la otra esté haciendo pequeñas obritas de saneamiento o de defensa ribereña. Es un desorden, entonces no se agrega, no logramos darle impulso a la inversión. Y como decía hoy día un dicho tan bueno, que la economía es el arte de saber administrar recursos escasos para la satisfacción de necesidades infinitas del ser humano, ¿no? Y lo cierto es que el ser humano tiene necesidades infinitas y los recursos son limitados. Y para eso priorizar es fundamental. Y para priorizar, planificar y unir esfuerzos de todos aquellos que tienen algo que hacer, algo que decir en este tema es fundamental. Entonces, incidir en eso, que creo que es algo que desde la academia, del sector académico y desde el sector de los gremios privados se puede empujar y promover, ¿no? Ya. Sí. Tengo una pregunta para Leoni. Cintia Galán pregunta, ¿cómo podemos garantizar un servicio de calidad en una zona geográficamente difícil y económicamente aún más, donde la implementación de esto es mucho más costosa que en otras regiones y además existe un presupuesto ya asignado? A ver, evidentemente ciertos servicios en la zona oriente del país son caros de ser provistos, ¿no? La conectividad eléctrica, por ejemplo, en Loreto es un dolor de cabeza, nadie sabe cómo hacerlo, cómo terminar de hacerlo,
o el servicio de conectividad a Internet también es más caro. Nuevamente, no se va a poder cerrar todas las brechas, ¿ya? Pero hay que definir cuáles son aquellas que son críticas para mejorar la competitividad y la situación de bienestar de la población en la región San Martín. Definido esto, enfocas todos tus esfuerzos ahí, pero además pones gente buena haciendo el trabajo. Porque una obra que te debería costar 100 termina costando 150 porque ponemos gente muchas veces incompetente o gente corrupta. Es mejor tener pocos funcionarios bien pagados, de carrera, bien entrenados, que tener un montón de señores que hacen malas cosas y que terminan ejecutando obras que no se terminan nunca, ¿no? Ahora, ¿cómo resolver el problema del costo? Y ahí sí hay un tema que yo creo que es de comunicación, y lo decía bien el señor Pretel, ¿no? Curiosamente, la gente está dispuesta a pagar 6 veces por el agua de cisterna, 6 veces lo que cuesta que venga por tubería, pero cuando le subes un sol el costo de la factura de agua por tubería, que es muchísimo menor de lo que cuesta la de cisterna, se para la ciudad, ¿no? Y ahí sí hay un rol que yo creo que es un rol de no sé cómo llamarlo, de adoctrinamiento, de difusión, de señores, los servicios públicos cuestan. Y si no los puedes pagar, lo que hay que reclamar es un sistema de subsidios públicos, que los hay a veces, subsidios cruzados, subsidios directos para ciertos niveles de consumo, en fin, esas cosas, esas fórmulas existen, unas más dogmáticas que las otras, unas más eficientes que las otras, unas más focalizadas que las otras, en fin, esas son discusiones que se pueden tener, pero la gente tiene que tener conciencia de que los servicios cuestan, que si tú haces una carretera, esa carretera va a tener un peaje, porque si no tiene un peaje, el señor que vive en Cajamarca, que viene en Cajamarca y nunca ha ido a San Martín, termina pagando por la carretera de San Martín. La lógica del peaje es que quien usa, paga. Usas esa carretera, pagas. Eres camión, la maltratas más, pagas más. Tienes más ejes, maltratas más, pagas más. Tienes tu carrito chiquito, ligero, pagas menos. O sea, pero esa difusión, esa pedagogía tenemos que hacerla todos, desde el sector académico, desde el sector económico, privado, desde las ONGs como el IPE, bueno, yo desde un gremio empresarial, en fin. Y tenemos que darle. De otra manera vamos a estar condenados a no tener servicios. Y nuevamente, curiosamente, quien tiene más facilidad para proveerse los servicios por su cuenta es la persona que tiene más dinero. Te dan mala salud, ya pues te contratas tu servicio privado, tu seguro privado, o te vas a una clínica privada. Mala educación, contratas tu colegio privado. Mala agua, ya pues te haces tu cisterna, por último en tu casa, ¿no? Y tienes tu bomba y no sé qué. Mientras más dinero tienes, más posibilidad tienes de reemplazar al Estado en la provisión de servicios públicos. El que no tiene esa posibilidad es el más pobre. Y por eso, justamente, es que los servicios públicos tienen que ser pensados en las grandes mayorías. Tienen que ser pensados así. Con sistemas de subsidio, en caso de personas focalizados, que realmente no tengan capacidad de pagar nada, y de ahí para arriba con tarifas progresivas en función de consumo. Y también tiene que haber un uso limitado. En otras partes del mundo, el desagüe es carísimo, y la gente no jala el water cada vez que va al baño, porque es consciente de que el sistema de desagüe cuesta, y cuesta mucho. Y estoy hablando de países como Alemania, en fin, o sea, un alemán no jala pues cada vez que va al baño, porque no jala. Y no se bañan 20 minutos varias veces al día, porque el servicio público cuesta. ¿Qué genera esto? Genera una cosa muy buena, y es que el agua no se desperdicia. Y el agua es un bien escaso, y lo va a ser cada día más en el mundo. Lo mismo pasa con la electricidad, lo mismo pasa en general con todos los servicios públicos. Un uso adecuado se regula muchas veces con una tarifa adecuada, en donde se remunera debidamente a la empresa lo que cuesta producir ese servicio. Si el servicio requiere un recurso natural como el agua, o como lo que fuera, o como el carbón para una planta de ciclo combinado de generación eléctrica, o lo que fuera, bueno, costará más, y por lo tanto tienes que cuidarlo más y consumir con más cuidado. Esa es la lógica. Acá no somos un montón de perritos que estamos esperando a que nos tiren nuestros huesos, así. Yo tenía un amigo uruguayo que decía que el ser humano tenía esa lógica de gaviota de saladero, o sea, que se para en el cable y espera que le tiren pues el pescadito. Bueno, eso no somos, somos gente pensante, racional,
que está bien que seamos ciudadanos exigentes, pero también tenemos que, la otra cara de la exigencia es la responsabilidad. Tenemos que ser responsables en cuidar nuestros servicios, en usarlos adecuadamente. La piratería, por ejemplo, hace que cuesten más los servicios de cable. Si tienes el doble de gente usándolo, pero la mitad pagando, evidentemente va a costar más. Entonces, hay un tema de construcción de ciudadanía, no solamente en el reclamo de mejores servicios, sino también en el mejor uso de los mismos, ¿no? Esa cosa doble tenemos que construirla. Tenemos que construir un país de ciudadanos más solventes de lo que somos el día de hoy. Muchas gracias, Leonie. Tengo una pregunta para el doctor Pretel. Gesio Temerman dice, buenas tardes. Quisiera saber cómo se está manejando la urbanización o crecimiento o venta de terrenos de zonas que se encuentran alrededor de las lagunas, como por ejemplo, la laguna Ricuricocha, ya que son áreas intangibles. Sí, bueno, es importante el tema, o la pregunta quiero decir, pero de verdad, o sea que no me corresponde a mí porque yo soy profesional, como dicen, ciencias económicas, ¿no? Pero lógicamente que uno también se inmiscuye en la problemática regional y cuando nosotros miramos, por ejemplo, al aperturar una carretera, siempre va a haber, por ejemplo, un perjuicio a la parte ambiental, ¿no? Entonces, el ambientalista, ¿qué va a decir? Para él no debe derribarse ni un solo árbol, absolutamente. ¿Ya? Pero lógicamente hay que llegar a un equilibrio en el sentido de mirar cuál es el desarrollo que va a conllevar una determinada carretera, ¿no? Por ejemplo, lógico, tenemos zonas intangibles, pero estas zonas intangibles, pues, uno corresponde a los gobiernos regionales y en otra instancia a los gobiernos municipales, dependiendo cuál es su jurisdicción. Muchas zonas intangibles. Acá tenemos el Cerro Escalera, de donde nace el agua. Pero agua sí, petróleo no. Una posición. Otros, petróleo sí, y agua no, aparentemente. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces en el discurso no somos coherentes. Muchas veces en el discurso yo defiendo una posición ambientalista cuando me conviene, pero cuando no me conviene, agarro y hablo al revés. Por ejemplo, miramos de acá nada más a Moyobamba. Yo les he dicho siempre, circulen a Moyobamba y van a mirar. No hay ni 3 metros de la carretera y hay arrozales en la carretera. Cuando dice la norma que mínimo tiene que tener un espacio de 50 metros adentro para poder hacer una chacra, un terreno, para poder producir. Ahí están, 4 metros, donde el gobierno regional, las municipalidades, todo el donde los ambientalistas miran eso. ¿Y cuando han hecho una sola protesta para mirar? Que, sin equivocarme, toditito la región, vaya y verifique, a 5 metros están los arrozales. Ojo, y esa agua perjudica y destruye la parte vial. Ese es un impacto más grande todavía en causar un perjuicio económico, ambiental también. Igual sucede acá. Lógicamente, ahí lo que tiene que hacerse, de acuerdo a la pregunta, es una situación de que cuando algo es un producto o una reserva, digamos, es en todo caso como concesión que sea en todo caso conservar lo que es el medio ambiente. No, porque lo que se quiere muchas veces, aún siendo de repente, digamos, algo que no puede ser parte privada, pero me han dado para conservar ese ambiente, es interesante también para buscar pues el turismo, etcétera, pero conservando la naturaleza, ¿no? Conservando, pero ya si yo le voy a hacer pues cerca al sector, ya viviendas, o sea, me estoy saliendo pues de lo que es hasta el plan vial, hasta el plan, quiero decir, vial no, la parte de la parte de construcción de viviendas, que ¿quién da esas licencias? De la municipalidad. Entonces hay también pues, ya grandes intereses donde es una parte intangible, yo no puedo dar pues una licencia para poder construir urbanizaciones. ¿Ya? Entonces ahí es donde debe entrar efectivamente la sociedad civil y las organizaciones que efectivamente defienden lo que es el medio ambiente a efectos de hacer valer esos derechos, ¿no? Eso es interesante. Por eso la pregunta, eso opino, no puede haber pues, una zona intangible donde puede haber ese tipo ya de urbanizaciones. ¿Por qué? Porque la zona intangible, de todas maneras, tiene que permanecer pues, como intangible, ¿no? Y lo otro, como vuelvo a repetir, que era también, que es mucho más problema,
es de mirar en las carreteras, increíblemente. A 3 metros están toditos los arresoles y otras chacras donde se siembra, perjudicando el ambiente y perjudicando inmediatamente todo lo que es la red vial. Gracias. Muchísimas gracias a Leoni Roca y al doctor Víctor Pretel por sus intervenciones y exposiciones. Vamos a continuar con la siguiente exposición de Diego Macera, con logros y retos del desarrollo económico y social de San Martín. Muchísimas gracias, Malu. Gracias también a Leoní y al doctor Pretel por sus intervenciones anteriores. Hemos preparado en el IPE una presentación que me permite empezar a compartir aquí. Listo. A ver, la estructura de la presentación es la siguiente. Vamos a ver un poco de desarrollo económico de largo plazo en el Perú, algunos de lo que ha marcado, los condicionantes, los cimientos que han marcado la trayectoria económica del país en los últimos años. De ahí vamos a entrar ya a la parte propiamente de economía regional. Vamos a hablar un poco de la composición del producto en la región, algunos temas en competitividad ligados al INCORE, el índice de competitividad regional que trabajamos en el IPE. Luego vamos a hablar un poquito sobre retos de la inversión pública, ¿no? Parte ya lo adelantaron Leoní y el doctor Pretel, y finalmente damos unas conclusiones que cierren esta presentación. Ok, vamos entonces con la primera parte, el Perú un poco en el largo plazo, ¿no? Para ir aterrizando luego ya más corto y regional. Yo suelo empezar con esta diapositiva, que a mí la verdad que me parece sumamente reveladora, que es básicamente lo que trata es cómo ha evolucionado el producto, la riqueza promedio del habitante peruano en las últimas décadas, digamos 7 décadas, comparado con otros países del mundo, ¿no? Y algunos en particular de la región. La línea roja es el avance, ¿no? O retrocesos en algunos casos que ha tenido la riqueza del peruano promedio, ¿no? Este es el PBI per cápita ajustado por paridad de poder de compra, ¿no? Que es una jerga básicamente para decir, oye, ¿qué tan rico es el habitante promedio de tu país? ¿Cuántas cosas puede comprar? ¿No? ¿A qué cosas puede acceder? El Perú, como verán, esa línea roja, ¿no? Estuvo básicamente al mismo nivel, anclado, durante un periodo bastante largo de tiempo y con una caída fuerte, ¿no? Que se puede ver hacia finales de los 80, ¿no? Como sabemos, el primer gobierno del APRA. Y a partir de entonces, a partir de los 90, tenemos una trayectoria en positivo y que se marca mucho más desde los años 2000, pero aún así eso todavía no ha sido suficiente, ¿no? Para poder cerrar la brecha que teníamos con otros países que, fíjense, estaban igual que nosotros hacia mediados de los 80, ¿no? Puede ser el caso de Chile, que es la línea esta celeste, ¿no? O Corea del Sur, ¿no? Que estaban más o menos igual que la línea roja, es decir, igual que nosotros en los 80, ¿no? El habitante promedio de Chile o de Corea del Sur tenía más o menos el mismo nivel de riqueza que el habitante promedio del Perú, y nos sacan luego ellos una ventaja sumamente considerable, que nosotros tenemos que empezar, para que nosotros nos quedemos retrasados en este proceso y recién empezamos a avanzar, es decir, a ensanchar más la clase media, a reducir pobreza, a mejorar la calidad de vida en las décadas subsiguientes. Pero, lógicamente, perdimos bastante tiempo, ¿no? Fíjense, en el caso de, comparando Chile con Perú, tenemos un per cápita que es más o menos la mitad, ¿no? Que el chileno, es decir, el habitante peruano es, en promedio, ¿no? Igual de rico, la mitad de rico que el habitante promedio de Chile. Entonces, una pregunta que es interesante aquí es, ok, ¿cuánto nos faltaría, cuánto tiempo nos falta para tener el mismo nivel de riqueza por habitante que lo que tiene hoy el chileno promedio? ¿Cuántos años? Bueno, si crecemos más rápido, los alcanzaremos antes, ¿no? Alcanzaremos antes el nivel de riqueza, ojo, el nivel de riqueza que ellos tenían el año pasado. No sé cómo estarán ellos en el futuro. Lo único que me interesa a mí, lo que estoy evaluando acá, es cuánto tiempo nos vamos a tomar en tener el mismo nivel de PIB per cápita que tenía Chile en el 2021.
Entonces, digamos, un escenario súper optimista, creciendo al 5% por los siguientes años, el peruano promedio sería igual de rico que el chileno promedio lo fue en el 2021, nosotros hacia el 2037. Bueno, ok, ese es el escenario optimista, unos 15 años para tener el nivel 15, 16 años para tener el nivel de riqueza promedio de lo que tuvieron los chilenos el año pasado. Vamos a un escenario mucho más negativo, al 2%. ¿Ya? 2% de crecimiento por los siguientes años. Eso haría que nos tardemos hasta el 2065, más o menos, para tener el mismo nivel de riqueza que tuvieron los chilenos en el 2021. ¿No? O sea, faltarían ¿no? unos 44, más o menos unos 44 años. Yo tengo una hija de 3. ¿No? Mi hija ya tendrá pues casi, vamos a decir, acercándose a los 50, ¿no? Para cuando eso suceda. Obviamente deberíamos poder aspirar a hacerlo mejor. Y si fuésemos más bien al 1%, ¿no? Un escenario mucho más negativo, ya básicamente no alcanzamos nunca, ¿no? Ya la convergencia prácticamente no sucede, ¿no? Podría suceder pues acá en 80 años. Pero entonces esto creo que ilustra bien la importancia de tratar de empezar a cerrar esta brecha de crecimiento de forma lo más efectiva posible. Ahora, creo que hemos construido un sistema, unos pilares que han funcionado, por lo menos en este último par de décadas, para mejorar la calidad de vida de la población. Y acá voy a tratar de ser rápido por temas de tiempo, pero yo, a riesgo de ser un poco reduccionista, ¿no? E incompleto, creo que este mapa conceptual ayuda a entender bien parte del proceso económico que hemos tenido en los últimos años. Yo creo que la piedra angular, ¿no? El cimiento de todo esto quizá es la responsabilidad macroeconómica, ¿no? Eso significa principalmente que no hemos gastado mucho más de lo que nos entra por tributos, ¿no? Ha habido una responsabilidad fiscal, ¿no? Y a la vez hemos cuidado que la inflación se mantenga ¿no? en números razonables, ¿no? Y adecuados. No, de hecho, el Perú ha tenido la tasa de inflación más baja de los últimos 20 años en la región, con excepción de Ecuador, pero Ecuador en realidad no cuenta porque está dolarizado. Entonces, esta responsabilidad macro ha sido principalmente un buen trabajo del MEF en el caso de la fiscal y un buen trabajo del Banco Central de Reserva en el lado monetario. Ahí tenemos un buen check, ¿no? Ahí estamos bien. Lo segundo es la apertura al mundo, ¿no? Esto ha ido mejorando también en las últimas décadas, principalmente, digamos, desde los 90, ¿no? Pero quizá con más fuerza a partir del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿No? Y aquí el Perú ha entendido que quiere ser pues un jugador global, ¿no? Que quiere integrarse en las cadenas de comercio, ¿no? Que quiere atraer inversiones, que quiere atraer productos, enviar productos, que quiere ser parte del juego de la economía moderna, de la economía globalizada, ¿no? Y para un país con las características del Perú, del tamaño del Perú, es indispensable, ¿no? Que se pueda conectar a las cadenas globales para poder atraer la inversión, atraer la tecnología, ¿no? Atraer capitales, ¿no? Y poder además acceder a mercados que en la práctica para nosotros son infinitos, ¿no? O el mercado estadounidense, o el mercado chino, el mercado europeo, ¿no? Eso es absolutamente indispensable, y además para producir también varias de las cosas, para acceder acá a muchas de las cosas que no producimos. Es muy importante esos avances que hemos tenido en apertura e integración con el resto del planeta. Ahora, la piedra angular, el corazón de todo esto, yo creo que es el tercer punto, que es la libertad económica. Y la libertad económica, básicamente, digamos, implica muchas cosas, ¿no? Pero entre otros es la libertad que existe para competir, ¿no? Si yo creo que hay un negocio que no lo está haciendo bien, yo no debo tener la libertad para hacerle la competencia, ¿no? Y yo debo poder hacer esa competencia en los términos en los que crea que son adecuados, ¿no? Yo puedo elegir cómo producir, puedo elegir a quién contratar, esa persona a quien contrato podrá elegir trabajar o no conmigo, es libre también de trabajar o no, ¿no? Y a las personas que yo les quiera vender, ¿no? Yo podré elegir más o menos a qué precio quiero poner los productos, y esas personas podrán elegir comprarme a mí o comprarle a mi competencia, ¿no? Y si estoy haciendo todo eso mal, alguien más podrá venir y montar su propio negocio y hacerme la competencia. Entonces, aquí hay no son todas, pero aquí hay una serie de libertades
en donde le delegamos la responsabilidad a los individuos, a las familias, a las empresas, para tomar las decisiones por sí mismos, y no más bien asumimos que alguien más, típicamente el Estado, las puede tomar mejor que nosotros mismos. Y eso es muy importante, porque van a haber algunas excepciones, van a haber algunos monopolios naturales, algunos mercados regulados, pero son justamente eso, son excepciones. La regla general es que confiamos en los individuos, en las familias, en las empresas para tomar las mejores decisiones sobre su futuro. Cuarto punto, democracia e institucionalidad. Aquí es donde de repente hemos fallado más. Aquí sí, la economía pues es parte de un ecosistema mucho más grande. O sea, la economía, las empresas, las familias no consumen en un vacío. No hay todo un ecosistema detrás de reglas, de normas, de autoridades, ¿no? Que tienen que funcionar para que el resto camine correctamente. ¿No? Si no tenemos reguladores que ejerzan bien su función, o un Indecopi, o un Congreso, o una Fiscalía, Poder Judicial, que hagan su trabajo, es mucho más difícil, si no imposible, que el resto del sistema opere. Y el último punto es el rol del Estado. Un Estado que tiene que actuar como un árbitro justo cuando le corresponde, ¿no? Y además asegurar que hay una provisión adecuada de ciertos servicios públicos. Y ahí me monto un poco sobre el tema, sobre lo que mencionaba Leoní. Eso no significa que tiene que darlos ellos mismos. Eso no significa que tiene que ser propiedad del Estado. Significa que tiene que asegurar que hay una provisión adecuada, sea público o privada. Solamente tienes que garantizar que haya acceso, y un acceso bueno. ¿No? Y aquí estamos hablando de salud, de educación, ¿no? Obviamente telecomunicaciones, carreteras, puertos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y muy importante, no tenemos que desviarnos a experiencias anteriores de estados agigantados, ¿no? Donde se metían pues en actividad empresarial, ¿no? Y estas ideas a veces trasnochadas, ¿no? De que el Estado tenga su línea aérea, ¿no? De que el Estado tenga ¿no? Crezca más en extracción de petróleo, ¿no? Que tome minas, ¿no? Y estas cosas que ya hemos probado varias veces aquí que no funcionan. Otros países están probando lo mismo, ¿no? Y la verdad es que yo preferiría un Estado que se concentre, y creo que la experiencia demuestra que es mejor que un Estado que se concentre en hacer bien lo que le compete. Ok, con este sistema creo que hemos podido lograr algunos avances interesantes. Fíjense, en el periodo 75 al 92, el Perú fue el último país en crecimiento de la región, 75 al 92, un periodo más o menos largo de tiempo. Último. Y del último pasamos al primer lugar, en el periodo 93 a 2021, incluyendo la pandemia, incluyendo el desastre del 2020. Entonces, no, aquí no es que hayamos pasado del séptimo al quinto, del quinto al tercero, no, del último al primero. ¿Ya? Eso probablemente implica que hemos hecho algún cambio estructural importante. No quiero decir que lo único importante aquí es el cambio de constitución, pero ciertamente es uno de los temas más fundamentales que tuvimos en este cambio estructural durante los 90. Ahora, ciertamente quedan varios retos, ¿ya? Y no voy a detenerme en todos los retos de la economía nacional porque claramente no tengo tiempo, pero si tuviera que elegir uno, ¿no? Y ahí tengo una varita mágica para solucionar un problema de la economía nacional, yo elegiría este. Ya que tenemos a la mayor parte de nuestra población en empresas o en unidades productivas que, valga la redundancia, son muy poco productivas. Entonces, nuestro principal activo hoy día, el principal activo de cualquier país en el siglo XXI es su gente, ¿no? La gente es la que trabaja, la gente es la que invierte, la gente es la que innova, ¿no? La gente, ¿ya? Y hoy tenemos a 70% de la población en unidades productivas, estas microempresas, ¿no? Entre 1 y 5 trabajadores, cuya productividad es un 20avo, ¿no? Un poquito más de lo que es en la gran empresa. Entonces, creo que con esa estructura no estamos aprovechando del todo el talento de nuestra propia población, el trabajo de nuestra propia población, ¿ya? O sea, hacia donde tenemos que caminar es hacia un sistema en el que las microempresas tengan mayor oportunidad de crecer, de consolidarse,
y también donde más trabajadores puedan acceder a trabajos en la mediana y gran empresa que ya están consolidadas, que ya tienen acceso a capital, que ya tienen tecnología, que ya tienen proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, con este espacio que tenemos acá, con este valle de la muerte de pequeñas y medianas empresas, es muy difícil que el Perú salga adelante con un esquema mucho más productivo. No, de nuevo, porque la gran mayoría de nuestra población no tiene la oportunidad de desplegar todo su talento, todo su esfuerzo, toda su capacidad de innovación, porque la unidad en la que está, en la que se levanta y en la que trabaja día a día, no le da la oportunidad. Entonces, ahí creo que está digamos, tuviera la varita mágica, ese es el problema que trataría de corregir. ¿Por qué? Y acá, ya antes de pasar a la parte regional, yo sí creo, y acá un poquito lo de Krugman, creo que a largo plazo la mejora sostenida de la productividad es la única manera de vencer la pobreza y mejorar la calidad de vida. Ya, podemos hacer muchas cosas alrededor, pero lo que tiene que llamarnos a obsesión es esta mejora en la productividad, que eventualmente nos permite pagar todo el resto. ¿Ya? O sea, no podemos pagar, o sea, podemos poner pues toda la lista de derechos que querramos, ¿no? Salud, agua, educación, carretera, CTS, gratificaciones, vacaciones, pues toda la lista. Toda la tenemos que pagar con más productividad. O sea, no hay otra manera. ¿Ya? Entonces, eso creo que tiene que quedar, eso tiene que quedar bastante claro, y por eso es que un poco la obsesión, yo sugiero, tendría que venir por aquí. Ok, pasando ya al panorama regional. A ver, San Martín, no, así como el resto de regiones, tuvo un crecimiento en pobreza, en tasa de pobreza durante el 2020, luego de haber tenido una caída sumamente pronunciada en los años anteriores, ¿no? De nuevo, así como en el resto del Perú, la pobreza cayó fuerte en San Martín entre los años, vamos, 2006, 2013, cuando se empieza a frenar. A partir de ahí ya los avances son menores, ¿no? 1 punto porcentual por año, de repente algunos 2, subimos un poquito en el 2017, y ya llegando al 2020 sí hay este incremento, no tanto en San Martín como en el caso nacional, pero un tema importante es que el San Martín subió relativamente poco, subió apenas un puntito, mientras que en el caso nacional subió 10. ¿No? Y eso motivó que el 2020 sea la primera vez en por lo menos 15 años en donde la tasa de pobreza a nivel nacional era más alta que la tasa de pobreza en la región San Martín. Esto se va a ver reflejado también en los indicadores que vamos a ver aquí. Si vemos no solamente pobreza, sino vemos una distribución de la población por ingresos más amplia, no, y acá estamos usando la metodología del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para identificar los umbrales, ¿no? Y vamos a dividir a la población en condición de pobreza, en condición de vulnerabilidad, en clase media y en clase alta, ¿no? A partir de los umbrales que tenemos definidos en el BID. La tasa de pobreza en San Martín es 31%, no es exactamente igual que la del INEI, porque es una metodología distinta. Vulnerabilidad 48% al 2020, y clase media, y aquí es donde quería llegar, clase media es 21%, 1 de cada 5 habitantes. Eso es sustancialmente mejor que lo que teníamos en el 2005, ¿no? Que era 7%, un crecimiento de casi 15 puntos porcentuales, casi 15 puntos porcentuales, y de hecho se había llegado hasta 28% en el 2018, ¿no? Es decir, 4 veces la cantidad de población en clase media que teníamos en el 2005. Acá clase media estamos definiéndolo como personas con ingresos, estos ingresos por persona por día, entre 12 y 62. 12 y 62 dólares por persona por día. Esa es la definición que se usa aquí como clase media. Esa se cuadruplicó entre el 2005, que es el primer año en el que tenemos información a partir del ENAO, hasta el 2018. Luego vimos este retroceso, ¿no? En el 2020, ojalá cuando salgan las cifras, ahora deberían salir de acá un mes, quizá un poco menos, en la ENAO del 2021, podamos ver una mejora significativa y más parecida a las cifras que habíamos tenido en el 2019. Entonces, ojo, hay un proceso de mejora, tanto en las cifras de pobreza que vimos anterior, como en consolidación, como el crecimiento de clase media, pero falta muchísimo, ¿no? Todavía tienes una población en vulnerabilidad casi la mitad de la población en San Martín. Viendo evolución del producto.
una de las características interesantes aquí es que ya para el cuarto trimestre, no, así como con la economía nacional también, San Martín tenía un nivel de producción que estaba por encima de los niveles prepandemia. Ya hay, obviamente, eso no es todo, no todos los sectores son iguales, ¿no? Pero en el caso de San Martín ya tenías un nivel de producción por encima de lo que se tenía en el 2019. Al principio, con un fuerte empuje del sector construcción, ¿no? Que crecía doble dígito cómodamente en el primer trimestre y el segundo trimestre del año pasado, pero luego en realidad lo que ha mantenido estable el barco, si quieren, es el sector agro, ¿no? Agro se ha mantenido también con un crecimiento de doble dígito, ¿no? Incluso hasta el cuarto trimestre del año pasado. Todavía no tenemos información para cerrar el primer trimestre, ¿no? Pero poco por componentes. Construcción sí ha tenido una caída fuerte. Parte de esto puede responder a un componente, a un tema estacional y de efecto base, pero el sector transporte sí se mantiene en un nivel negativo desde hace, no, básicamente desde la pandemia, ¿no? Eso ha jalado para abajo el nivel de producción total de la región. Ahora, de nuevo, entre sumas y restas, hay algunos que están ganadores, hay otros perdedores, pero en sumas y restas el nivel de producción está por encima ya de lo que se tenía en prepandemia, al igual de lo que sucede a nivel nacional. Si vemos solamente puestos de trabajo en el sector formal privado, no son obviamente la mayoría, pero es un indicador sólido, ¿no? Ya está bastante por encima de lo que se tenía en la prepandemia, si bien un poquito en los últimos meses había caído, por lo menos del tercer trimestre del año pasado había caído un poco, pero ya estaba cómodamente por encima de la prepandemia, con un golpe en el sector construcción, pero que se vio más que compensado con el crecimiento en otros sectores, agrícola, comercio, servicios y otros, ¿no? Para llegar a unos a 37,000 puestos de trabajo por encima, ¿no? Los 35,000 que se habían tenido en septiembre del 19. Muy rápido, tema de contagios, ¿no? Felizmente, a pesar de lo durísimo que fue pues, esta tercera ola durante enero de este año, el nivel de fallecimientos se mantuvo relativamente bajo, comparado básicamente a consecuencia del avance de la vacunación. Ahora, sí hay que tener cuidado con que los avances en la región no han sido parejos, ¿no? Hay provincias en donde se puede llegar a más del 65%, ¿no? O sea, más 2 de cada 3 ya está, mayores de 5 años ya tienen la tercera dosis, ¿no? Hay otras provincias en donde se está pues, más cercano a 1 de cada 4. Entonces, aquí a veces y de nuevo, ese es un error que a veces cometemos en este tipo de intervenciones, es que, ok, a nivel regional puede ser, la realidad puede ser una, pero luego cuando uno hace doble clic a nivel de provincias puedes encontrar diferencias sustanciales. Entonces, a veces podemos caer en generalizaciones ¿no? que no son necesariamente aplicables para el resto de la región. Uno de los temas más importantes que trabajamos en el IPE es el INCORE, el Índice de Competitividad Regional, y de hecho estamos ya, este año es nuestra 10ª edición, estamos de aniversario, y lo que tratamos de hacer aquí es evaluar a las diferentes regiones del país en lo que hoy son 40 variables, agrupadas en estos 6 indicadores que tenemos a la mano derecha: entorno económico, infraestructura, salud, educación, laboral e institucionalidad. Estos no, son 40 variables, obviamente no vamos a ver las 40, voy a incidir solamente en algunas de estos 2 pilares, entorno económico y laboral. En la última edición que tenemos del año pasado, San Martín aparece en el puesto 16, entre las 25 regiones evaluadas, separamos Lima Metropolitana de Lima Provincias, y digamos, la información, el contenido mucho más amplio de este informe pueden encontrarlo en incoreperu.pe. Incoreperu.pe creo que es una herramienta que puede ser bastante útil para tomadores de decisiones dentro del sector público, del sector privado, y quizás sobre todo la academia, ¿no? Ahí digamos, toda la información es libre, pueden descargarla como quieran,
y hacer comparaciones entre varias regiones y entre varios pilares, ¿no? Que espero pueda aportar además al debate de cara a las elecciones subnacionales que vienen en octubre. Solamente algunos ejemplos de indicadores que vemos para evaluar competitividad en la región. En entorno económico, San Martín tiene un PBI per cápita relativamente bajo, aparece aquí en el puesto 22, ¿no? Es decir, la tercera región con el menor PBI per cápita, ¿no? Eso es uno de los temas, necesariamente a tomar en cuenta cuando se diseñan políticas públicas. Y en contraprestación, creo que también es importante a la mano derecha, lo que vemos es que el empleo informal no agrícola, incluso excluyendo la parte agrícola, San Martín también tiene una de las tasas más altas aquí de informalidad. Aparece aquí entre las regiones donde todavía hay muchísimo más espacio para avanzar en informalidad aquí no agrícola. Algunos retos de inversión pública. Sí es importante mencionar, y un poco se hizo alusión en una presentación anterior, hay una muy buena parte del presupuesto público para la región que está en manos de los gobiernos subnacionales, ¿no? Es decir, la región y las municipalidades provinciales y distritales, ¿no? De hecho, si uno toma los últimos 14 años, los gobiernos subnacionales, ¿no? Concentraron casi 3 de cada 4 soles para inversión pública dentro de la región, ¿ya? Principalmente destinado a saneamiento y algo de transporte. Pero esta es la descomposición que pueden ver a la mano izquierda, ¿no? Cuánto de lo que se va o que se debería invertir en San Martín viene del gobierno nacional, ¿no? Típicamente los ministerios, no únicamente, pero típicamente los ministerios, ¿no? Cuánto va al gobierno regional y cuánto va a los gobiernos locales. De hecho, no, la proporción promedio, los últimos años, 3 de cada 4 soles para inversión corresponden a las autoridades subnacionales, y ahí creo que se puede leer incluso mejor la importancia que tiene las elecciones que vienen en octubre, ¿no? Porque quienes van muchas veces en realidad quien tiene la responsabilidad pues es quien tiene la plata, ¿no? Entonces, si no estamos cerrando brecha en saneamiento, en transporte, ¿no? En diferentes aspectos, creo que hay que tener muy claro quién tenía la responsabilidad de hacerlo y quién tenía la plata para lograrlo, ¿no? De ahí podemos hablar de otras trabas, ¿no? Oye, el invierte PE que no funciona, ¿no? Que el expediente técnico de antes estaba mal hecho, no que, oye, la licitación que me dejaron está trabada, me la han impugnado. Hay varios temas que tenemos que resolver, ¿no? Pero eso no quita lo que estoy mencionando aquí, ¿no? Que de nuevo 3 de cada 4 soles están en el gobierno subnacional, y por eso es importantísimo tener votaciones informadas en las elecciones que vienen en octubre. San Martín ha tenido aquí un comportamiento bien curioso. En los gobiernos regionales, los últimos años, aquí no estoy hablando de este último gobierno regional, ni siquiera de ese y el anterior, sino desde el 2009, el gobierno regional ha tenido un promedio de ejecución de inversión pública mayor que el resto de gobiernos regionales, ¿no? Si el resto de gobiernos regionales habían ejecutado 62%, el gobierno regional de San Martín, de nuevo, en los últimos 12, 13 años, había ejecutado 76%. ¿Ya? Debería ser mejor, no siempre podemos ser mejor, todavía hay un 25% que no está ejecutando, está mejor que el promedio. Gobiernos locales no ocurre eso. En gobiernos locales, es decir, no los distritos y las provincias, el monto de ejecución sí es bastante bajo, ¿no? 54% de ejecución promedio en los últimos años, ¿no? Y aquí hay varios temas de los que podemos hablar, ¿no? ¿No? Un desarrollo de competencias, hay por supuesto, como en todos lados, problemas de corrupción, pero aquí sí hay un foco bien importante porque 12 puntos de diferencia con el promedio nacional no significa que hay algo que está pasando, ¿no? Yo no soy de la región, no pretendo saber más que ustedes, ¿no? que están ahí en el día a día, ¿no? Pero por lo menos acá hay una invitación a reflexionar sobre por qué hay unos 12 puntos de diferencia
en la ejecución de los gobiernos distritales, creo que sí es algo que debería motivar alguna reflexión. Ya para cerrar, una de las barreras centrales del crecimiento en la región, informalidad laboral, ¿no? Decíamos, es una de las más altas, incluso fuera del sector agro. Hay todavía un poder adquisitivo limitado de las familias con salarios relativamente bajos, y hay una atomización bien importante de proyectos de inversión pública, ¿no? En la medida, ¿no?, en que muchos proyectos, mucha plata está en los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales a veces pues se llenan de proyectitos que luego no pueden terminar, no pueden ejecutar, hacen 35 veces la licitación, y se termina haciendo a veces mal, tarde y nunca, en vez de tener alguna suerte de sinergias, que es en lo que hay que empezar a conversar, una suerte de sinergias para articular mejor el presupuesto que hay y no se vaya en proyectitos que al final no le cambian la calidad de vida a nadie, ¿no? En vez de tener menos proyectos, pero mucho mejor pensados, ¿no?, con un diseño desde el inicio bastante mejor, y que no se vayan a trabar en cada una de las etapas que tienen que cumplir estos proyectos, ¿no? Y eso parte por una formulación adecuada del proyecto. ¿No? Pero para eso necesitamos, ¿no?, más allá de la parte de corrupción, necesitamos funcionarios competentes, preparados para hacerlo, y muchas veces eso es imposible cuando hemos partido el país pues en estas 1850 distritos, ¿no? Entonces, creo que esto nos invita, creo, un poco a reflexionar también sobre el rol de la descentralización y cómo podemos hacer para mejorarlo, para que estos servicios públicos estén orientados en el ciudadano, ¿no?, que es al final lo que todos queremos. Los retos de San Martín y del Perú son todavía grandes, pero hemos avanzado un montón. Necesitamos más énfasis en inversión privada, ¿no?, y el empleo que eso genera. Necesitamos hablar de más espacios de articulación entre inversión pública y privada, ¿no? Y necesitamos tener mucha atención en las elecciones que están viniendo ahora en octubre, ¿no? Es indispensable poder tomar una decisión informada. Y para eso, obviamente, los amigos, algunos de la prensa que nos acompañan, mucho de su labor está en informar con objetividad, ¿no?, y con transparencia, ¿no?, lo que va sucediendo con los candidatos a las respectivas jurisdicciones. Termino ya con este gráfico. Yo hoy he empezado con un gráfico de los últimos 70 años en el Perú y su evolución de PIB per cápita. Termino con algo muy parecido, pero ya no hacia atrás, sino hacia adelante, ¿no? PIB per cápita, obviamente no sé cuál va a ser el PIB per cápita del Perú hacia adelante, pero puedo hacer algunos escenarios simulados. Entonces, un poquito en el espíritu de lo que habíamos conversado antes, vamos a simular que crecemos al 2% por los siguientes 30 años. Al 2% por los siguientes 30 años alcanzaríamos el PBI per cápita que tiene hoy Costa Rica. Deberíamos poder hacerlo mejor, 30 años. Al 3%, como veíamos en una de las diapositivas anteriores, al 3% en 30 años seríamos más o menos como está Chile, ¿no? Deberíamos poder hacerlo mejor. 4%, eso ya cierro, eso ya compro. Ya un 4% por 30 años, un país que está, ¿no?, en las puertas de ser considerado de ingresos altos, ¿no? Polonia, Hungría, ¿no? Un país que está, ¿no?, un país típico de Europa del Este. Eso está más interesante. 4% por 30 años. 5%. Palabras mayores. ¿No? 5% ya es un España, un Francia, un Nueva Zelanda, no sé, es otra cosa. ¿Ya? Pero vean, ¿por qué no? Ya el sueño de opio, un 6% consecutivo por 30 años, un Dinamarca, eso ya nos pone un Holanda, un Estados Unidos, un país de los más ricos. Entonces, no, independientemente de cuál sea el número exacto y el país exacto, no, acá esto creo que ilustra bien la importancia del crecimiento económico sostenido. No, lo que necesitamos es sumar poco a poco. Esto no hay una transformación, no hay fórmula para transformar un país en 1, 2, 3, 4 años. Eso es algo que se tiene que ir construyendo poco a poco y plantando las semillas, ¿no?, para alcanzar pues medio puntito más, ¿no?, un puntito más cada año. Y eso a largo plazo se traduce realmente en una mejora en la calidad de vida de la población. Eso toma tiempo, ¿no? Pero hay que empezar a plantar las semillas de una vez y no permitir que se nos siga pasando el tren. Con eso culmino y muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Diego. Ahora pasamos a la presentación de Alberto Saldegui, representante de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín. Bueno, muy buenas tardes a todos, buenas noches ya, perdón, a todos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento en nombre de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín por la invitación a este foro. No, en lo que a nosotros nos compete, vamos a hablar básicamente de cuál es la visión de desarrollo de San Martín desde el punto de vista del sector privado. Y para ello, antes que nada, voy a hacer un breve repaso, más que nada, o complementar algunas cifras que ha dado Diego con respecto a estos indicadores de San Martín. No, para ello, voy a dejar cómo estamos en ciertos aspectos, por ejemplo, vinculados a la productividad, informalidad y educación, especialmente de la PEA en San Martín, y algunos datos los ha dado Diego. No, en primer lugar, tenemos que recordar que el sector agropecuario es la principal actividad económica de San Martín, ¿no? Aproximadamente el 30% de la actividad económica está en este sector y es de lejos la más amplia en relación a los demás sectores económicos. Por otro lado, bueno, la PEA tiene la población económicamente activa de San Martín es de aproximadamente 497.136 personas, ¿ya? Y esta ha tenido una pequeña variación en el año 2020 con respecto a 2019, pero básicamente como consecuencia de la pandemia del COVID, ¿no? Y una de las grandes dificultades que tenemos en la actualidad es el nivel de productividad laboral que tenemos. Tengo que señalar que la productividad laboral es uno de los factores primordiales y decisivos para tener un crecimiento sostenido a largo plazo. Como podemos observar en el gráfico, la productividad laboral de San Martín es la tercera más baja a nivel nacional. Si nosotros podemos observar que al año 2020 esa productividad estaba en aproximadamente 2.100 soles. Y ese es un gran problema que tenemos que solucionarlo. Si nosotros vemos la comparación a nivel nacional, no, observamos que la productividad laboral de San Martín equivale aproximadamente al 40% del promedio nacional y muy por debajo de otras ciudades como por ejemplo Moquegua, Tacna o Arequipa. ¿No? Hemos dicho que la actividad económica más importante es la agrícola, ¿no? Si analizamos la productividad del sector agrícola, observamos que estamos, por decirlo de alguna manera, en media tabla para abajo y con niveles de productividad menores que otras regiones, por ejemplo, costeras, ¿no? Adicionalmente a ello, más de la mitad de la población económicamente activa, hace un momento Diego nos decía que era 59%, el dato más actualizado el que tenía, entonces eso nos dio a observar que mucho más de la mitad de la población económicamente activa está justamente en el sector agropecuario que está por encima del promedio nacional. Otro dato importante señalar es que en todo el nivel educativo, solamente el 20% de la población económicamente activa tiene estudios superiores. Y adicionalmente a ello, estamos entre las regiones que menos niveles de estudios superiores tiene a nivel nacional, como ustedes pueden observar en el cuadro. Ahora, hablamos de la informalidad laboral, que es, como lo señaló Diego también en sus conclusiones, es uno de los problemas más críticos. La informalidad laboral en San Martín es de 89.7, es decir, casi 90%, y somos la tercera región con mayor empleo informal a nivel Perú. Y ese es un cuello de botella que tenemos que solucionarlo para poder superar los problemas que tenemos. Mientras mantengamos estos niveles de productividad y de informalidad laboral, va a ser muy difícil que logramos crear condiciones de crecimiento sostenido en el largo plazo. No, entonces, si podemos resumir lo que acabamos de ver, es básicamente que sabemos que el sector agropecuario representa que es el 30% de la PEA. Más de la mitad de la PEA está en el sector agropecuario. La productividad laboral es la tercera más baja a nivel nacional. La productividad agrícola está ligeramente inferior al promedio nacional. Y somos la tercera región con mayor empleo informal en el país. Y solamente el 20% de la PEA ocupada tiene estudios superiores. Y si ese dato lo vemos al sector rural, la cifra es muchísimo menor. Sin embargo, nosotros como sector privado tenemos perfectamente claro cuáles son los motores de crecimiento de la región a largo plazo. Y nosotros consideramos, y hacia eso vamos, hasta dónde queremos llegar, es hacer una región que tenga... que podamos exportar productos agrícolas industrializados, es decir, agroexportación, justamente para aprovechar las ventajas comparativas que tenemos y volver a ser estas competitivas en el largo plazo. Por otro lado, el crecimiento del sector turístico a nivel internacional. Aproximadamente el 98.5% de los turistas que llegan a San Martín son locales. Lo que se busca es crear las condiciones o crear una oferta de valor para que los turistas extranjeros lleguen con mayor poder adquisitivo puedan llegar hasta nuestra región.
Y por otro lado, el desarrollo de una industria maderera sostenible en el tiempo, ¿no? De modo tal que podamos llegar, no solamente a tener una industria maderera en sí, sino también incluso llegar a tener clústeres de fabricación de muebles. En el caso de San Martín, en el caso de la agroexportación, que es hacia donde vamos, nosotros tenemos básicamente 4 productos muy importantes, ¿no? Que son nuestros principales 4 productos. El café, donde se han hecho muchos avances en el tema de la industrialización. El cacao y sus derivados, también existen importantes avances con la creación de productos con valor agregado, como chocolates. Debo señalar también que San Martín es la principal productora de cacao a nivel nacional, con un 49% de la producción con respecto a la producción total, ¿no? El aceite de palma, ¿no? Que somos los segundos productores a nivel nacional, el primero es Ucayali, y el caso del arroz también, que somos los principales productores a nivel nacional, con un 25% de la producción total. No, por otro lado, en el caso del turismo, que también buscamos desarrollar ventajas competitivas, ahí todo parte del principio de cómo queremos nosotros que nos vean como región, cómo queremos, qué identidad de marca queremos, cuál es la imagen de marca que nosotros queremos tener. Y sobre esa base es importante primero tener una visión objetiva de qué es lo que nosotros queremos y articular en función a eso todos los actores de la cadena de valor del turismo que permita generar justamente esa oferta de valor adecuada para turistas de otros segmentos. Y en el caso del desarrollo de la industria forestal y la importancia de definir las zonas, los territorios por los cuales debemos desarrollarnos y llegar no solamente al desarrollo a buscar desarrollar tablones de madera, sino buscar desarrollar una industria de muebles en nuestra región. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para lograrlo? Varias cosas, y eso lo tenemos muy claro, ¿no? Primero, evidentemente, mejorar la calidad educativa de la región. No, vimos hace un momento que solamente un 20% de la PEA tiene educación superior, estamos en los últimos lugares a nivel nacional, y es muy necesario, clave, totalmente, desarrollar este tema para poder generar mejoras en la productividad y en la competitividad. Tenemos que tener claro que el factor productivo más importante que una economía es el capital humano, y si nosotros no logramos desarrollar esto, pues va a ser muy difícil que alcanzamos mayores niveles de desarrollo. El caso de la infraestructura del agua y desagüe y energía, que lo explicó muy bien Leoni Roca al inicio de la exposición, es clave. No, tenemos deficiencias en el agua, tenemos deficiencias en energía que no permite un desarrollo de una industria que permita generar un empleo formal y de mayor valor agregado. Y por otro lado, como les comentaba hace un momento, una oferta de valor articulada para el turista nacional y extranjero que justamente nos permita llegar a alcanzar otros segmentos de mercado. Por otro lado, es importante desarrollar la capacidad de gestión entre las pymes. Acá casi no existen industrias grandes, lo que tenemos son pequeñas, medianas empresas, ¿no? Y necesitamos justamente desarrollar esas capacidades para que mejore la competitividad, desarrollar capacidades en marketing, finanzas, en procesos específicamente, con la finalidad de que estas pymes puedan desarrollarse y ser mucho más competitivos a nivel nacional. Y eso va de la mano también con el desarrollo de los mercados para los productos de exportación, teniendo en cuenta que uno de los objetivos que tenemos es justamente desarrollar la agroindustria en el largo plazo. Otro tema que es crítico y debemos fomentar es el uso intensivo de la tecnología en el agro. Si bien es cierto, tenemos grandes avances en los últimos años, pero todavía tenemos un espacio para mejorar en el caso de la productividad, ¿no? Y en ese aspecto, el uso de la tecnología es decisivo para nosotros ser mucho más competitivos en el largo plazo. Por otro lado, y adicionalmente a lo anterior, la asociatividad en la agricultura es clave para poder generar economías de escala. Es decir, busquemos pasar de agricultura familiar a una agricultura mucho más moderna que justamente pueda generar mayores niveles de productividad. Eso va de la mano también con la identificación de las zonas, como les hablaba hace un momento, que nos permitan el desarrollo de esta industria forestal que va a generar, en la medida que nosotros lo manejamos de la manera más correcta, un mejor nivel de vida y en las zonas donde van a estar ubicadas estas industrias, ¿no? Y finalmente, ¿no? Construir los caminos que permitan la conexión entre los puntos rurales y comerciales, ¿no? También Leoni nos comentaba en su exposición acerca de las brechas que existen en la conectividad. También se han hecho muchos avances importantes en eso en los últimos años, pero todavía hay una brecha muy importante en la cual nosotros tenemos que superar, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que nosotros queremos ser como región? ¿No? Obviamente, en 10 años, ser una potencia exportadora, al igual que uno de los principales destinos turísticos, ¿no? Tanto a nivel nacional e internacional, y que brinde una experiencia. Queremos vender experiencias, ¿no? Experiencia inigualable, naturaleza y diversión a los turistas, así como el desarrollo de la industria de la madera
de modo tal que esta permita cerrar las brechas, mejorando la calidad de vida de la región, incluida nuestras comunidades nativas. ¿No? Sin embargo, ya para finalizar, la inversión privada representa el 80% de la inversión total de un país, ¿no? Y la condición básica para la inversión es la confianza. Y para que exista confianza tiene que haber certidumbre, es decir, tiene que haber predictibilidad en el futuro. Lamentablemente, hoy estamos viviendo un deterioro del entorno político que está generando mucha desconfianza y la incertidumbre, ¿no? Y eso evidentemente afecta las decisiones de consumo e inversión, ¿no? Y esto afecta el clima de los negocios. Esto es un factor no solamente regional, es un factor nacional. Nosotros no somos ajenos a eso, ¿no? Y nos viene afectando, ¿no? Tenemos posibilidades de asambleas constituyentes que solo van a generar incertidumbre, cuadros mal calificados técnica y moralmente, que se nombran en puestos claves, y muchas leyes populistas, sin mayor sustento técnico, están afectando justamente ese clima de negocios, retrasan las inversiones y la recuperación de empleo, pero lo más importante es que retrasan ya una mejora en la calidad de vida de la población, que es justamente lo que nosotros buscamos. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto Sáldegui. Vamos a pasar a las preguntas, por favor. Para Diego Macera. Merilín Rodríguez pregunta, si hemos tenido la menor tasa de inflación, entonces, ¿cómo se explicaría el alza de precios en los diversos insumos? Es un buen punto y es una preocupación que tiene hoy toda la población, ¿no? Es verdad que hemos tenido la menor inflación en los últimos 20 años en toda la región, de nuevo, incluyendo Ecuador, que está dolarizado. Pero también es cierto que en el último año ha habido un incremento de precios general en toda la economía, pero no es un tema únicamente del Perú, y eso es muy importante que quede claro. De hecho, si uno compara la inflación del Perú con la que tienen hoy Colombia, Chile, México, Estados Unidos, en realidad la inflación del Perú es un poco más baja. Nosotros estamos alrededor de 6-7%, Brasil está cerca de 10%, ¿no? Estados Unidos está cerca de 9%. Entonces, ha sido un fenómeno generalizado que se debe digamos, a varios motivos: oferta, de demanda, un poco la reactivación económica digamos, después del 2020, ¿no? Que se enfrentó con digamos, más gente queriendo demandar productos, más gente queriendo comprar, y muchos problemas logísticos y de oferta que no han permitido que esta demanda se satisfaga. No, a eso tenemos que agregarle pues los problemas que tenemos hoy día con la invasión rusa en Ucrania, ¿no? Más los problemas logísticos que vienen de China con su política pues, de COVID-0, que lo ha obligado a cerrar muchísimos puertos. Entonces, en general, hay y el impulso de varios bancos centrales en la parte de liquidez. Entonces, hay toda una tormenta perfecta, de cierto modo, que se ha juntado y que explica este incremento de precios que estamos viendo. Ahora, de nuevo, importante, en el Perú, la gran mayoría del incremento inflacionario viene de esto que le decimos inflación importada, ¿no? Que no es solamente los productos directamente que importamos, sino también los productos, como mencionaba la pregunta, que se utilizan como insumos, ¿no? Importamos no trigo, no importamos maíz para el pollo, no trigo para el pan, no aceite, ¿no? Y todo eso se utiliza en diferentes insumos que después ven reflejado su incremento de precio en los mercados. Ahora, hay un punto importante, yo creo que hay que anclar un poco las expectativas, ser un poco realista respecto de cuánto de verdad se van a reducir los precios cuando se implementen esta ley, ¿no? Que pasó el Congreso para reducir el IGB al pollo, no, a los fideos y algunos productos más. Digamos, podría reducirse esto en algunos comercios formales, podría reducirse en algo, no, pero la verdad es que quizá para la mayoría de productos, en la mayoría de puestos, no se va a ver una reducción significativa. No, en parte porque los comercios no van a poder descontar todo el IGB, y en parte porque hay una cadena informal detrás, ¿no? Que en realidad nunca pagó IGB. No, entonces, ahí lo que se puede descontar es relativamente poco. Entonces, es bien importante que la población tenga claro
¿no? Y tenga las expectativas claras respecto a lo que puede esperar con la implementación de la norma. Diego, quizás en ese punto, ¿no? Es importante, sabiendo que esto es un fenómeno global, ¿no? Tener claridad de que todos los países están enfrentando situaciones similares y están encontrando formas de focalizar ayudas específicas a poblaciones específicas para paliar una situación exógena que no puede ser manejada internamente. Y eso es probablemente lo que es exigible. Seguir pensando que cambiando la Constitución, en fin, no sé, que sacando 4 leyes y controlando precios se va a resolver el problema, es pan mañana, y ni siquiera mañana, sino a media tarde hoy día, y hambre para el resto de los años siguientes, ¿no? Entonces, pensar en focalización de ciertos apoyos es fundamental en situaciones en las cuales los precios de productos básicos, sobre todo, están subiendo de una manera por factores que no podemos controlar localmente. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? La ayuda focalizada es importantísima, y de repente es hacia lo que se debió enfocar los esfuerzos del gobierno, ¿no? O sea, bonos de repente más focalizados, de repente se podía subir un poco más el FICE, ¿no? Habían otras maneras de hacer, de hecho, ollas comunes, comedores populares, ¿no? Habían otras maneras de hacer esto mucho más específico para que la ayuda llegue realmente a quienes más lo necesitan. Muchísimas gracias, Diego. Doctor Pretel, ¿usted quería hacer un comentario final? Una pequeña participación nada más para poder, digamos, agradecer la invitación y en todo caso tomar una de las palabras interesantes que hizo el expositor en cuanto que la productividad, ¿no?, es importante para salir de la pobreza. Y lógicamente esto va ligado a lo que es la parte empresarial, cuál es que una empresa es rentable y cuándo es más rentable. Entonces dice, ¿qué es rentabilidad? La capacidad que tienen los negocios para generar utilidades. Entonces dentro de eso, y todo lo que hoy día creo se ha hablado y hemos hablado, se resume primero en una sola cosa, en lo que es la base tributaria. Porque si el Estado no tiene la recaudación tributaria suficiente para poder cubrir en cuanto a presupuesto a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, entonces, ¿con qué ellos pueden hacer las obras y la infraestructura de acuerdo a los planteamientos que se ha hecho el día de hoy? Todo depende entonces de la recaudación tributaria. Entonces, ¿de dónde viene la recaudación tributaria? De la parte empresarial. Y solo 2 cosas para que hoy día quede como recomendación desde San Martín, Tarapoto, una sola cosa. Mira, en la ley del impuesto a la renta existen las fundaciones que están exoneradas del impuesto a la renta. Y aparte de estar exonerados del impuesto a la renta, están ya como gasto deducible de las empresas que hacen esas fundaciones. ¿Y quiénes son los que hacen esas fundaciones? Los grupos de poder, pues las mineras, los bancos tienen sus fundaciones y todavía hay que agradecerle, dicen las fundaciones, porque hacen una determinada obra. Hay una fundación importante en el mundo que es Nobel, y que Nobel es el que da los premios Nobel en el mundo a toda la investigación científica en todo lo que es arte, ciencia y tecnología, y de aquel millonario que dio su riqueza para que haya una fundación. Pero acá se crean fundaciones para distraer el dinero y no pagar impuestos. Y entonces, ¿cuántos millones se distraen en las fundaciones que crean los grupos de poder que son los de la CONFIDE? Imagínense, ¿no? Entonces, pero están distrayendo que hay que ir a la minera, que hay que renegociar los contratos. No, ahí no está el problema. La renegociación de contratos ya no es. Ahorita eso ya está dado. Solo quitando a estas grandes empresas, esas fundaciones, el Perú recauda más de 11.000 millones de soles en un año. Hay otro problemita, la reorganización de empresas. ¿Y qué es la reorganización de empresas? Los grupos de poder cambian cada 5 años de nombre. LAN, ahora es LATAM. Antes había Vice, después Sudamérica, se juntaron Vice y Sudamérica, fundaron el Scotiabank con nombre propio, vamos a hablar de nombre. ¿Y por qué cambian de nombre? El Banco de Crédito cambió más de 7 veces ya de nombre. ¿Y por qué cambian de nombre? LATAM, Mobile Tours, todos cambian de nombre cada 5 años. Porque al juntarse estas empresas en reorganización, fusión, escisión, etcétera, ¿qué conlleva? A que sus activos empiecen como nuevos y a depreciarse nuevamente como si serían nuevos. Es decir, 2.000 millones cuesta los aviones de LATAM. 10.000 millones puede costar
los de Móvil Tours. Y estos, al reorganizarse y cambiar de nombre, nuevamente entran a depreciarse. Esa es parte tributaria, un tema interesante, ¿no? Y eso es de debate. ¿Sabes cuánto recaudaría el Estado ahí? 21.000 millones de soles, señor. Solo anulando esos 2 artículos del impuesto a la renta. Y lo hablamos públicamente, porque yo, en definitiva, desde San Martín les he dicho yo en 2 publicaciones y plantear al gobierno, acá no se trata de que renegociar la minería, que no, ya no, ahí no está. El tema solo está, quítale la fundación y quítale la organización de empresas. 21.000 millones va al Perú para poder hacer esas obras que este entorno de discusión de hoy día, interesante, y felicito y agradezco la invitación. Esa plata vendría recién a los gobiernos regionales, recién a los gobiernos municipales para poder invertir. Si no, ¿de dónde sale la plata? Porque si no, todo queda en mensaje, todo queda en poesía. Porque podemos ser poetas, pues, en invertir. ¿Y de dónde? ¿Quién me da la plata? Si es el Estado. Porque yo tengo que ver, entonces, pues, poesía se escribe bonito, ¿no? Mañana somos de Martí, mañana somos Borges, escribiendo poemas, pero eso, pues, está como quien dice, esperanzado en la recaudación tributaria. Y si no hay recaudación tributaria, no hay, pues, inversión. La parte privada tiene su parte para poder invertir. Definitivamente el Estado tiene que darle el marco legal para que pueda invertir. Perfecto. Y mañana, por mi chacra, es tierra. Le hacen una carretera pavimentada, mañana ponemos todito un circuito turístico. Entonces, el Estado tiene que darme las condiciones para poder invertir. Esa es la función del Estado. Pero, ¿de dónde viene el recurso? De la recaudación tributaria. Y solo quitando esos recursos, y ahorita que en buena hora la tribuna para ustedes, con los tributaristas podemos conversar a nivel nacional y mirar, solo quitando eso son más de 21.000 millones que se distraen en las fundaciones que tiene el Banco de Crédito, que tienen todos los bancos, que tienen las mineras. ¿Y quién les supervisa? Nadie, porque están exoneradas del impuesto. Y como están exoneradas, nadie les supervisa. Entonces distraigo, y todavía para estas empresas eso es gasto tributario. Igualito es la reorganización de empresas. ¿Por qué cambian de nombre? ¿Se han preguntado ustedes por qué cambian de nombre cada 4 años, cada 5 años esas empresas de poder? Y nosotros queremos invertir en la MIPE, perfecto, la disposición de mi colega del gobierno regional, MIPE, perfecto, y la MIPE, pues, pobre, ¿que dónde va a estar pensando en reorganización de empresas? Y la reorganización de empresas de estos grupos de poder, cada 5 años cambian de nombre. Y eso es para que nuevamente se deprecie ese activo fijo, depreciado ya, por 5 años, como si sería nuevo, perjudicando al Estado en más de 11.000 millones de soles, que tendríamos 22.000, sin hacer esa situación de que renegociar, que quiere hacer el gobierno, que yo, para mí es una cosa incorrecta lo que se está pensando hacer, porque la parte privada ya se hizo, ya tiene las condiciones, pero de esos 2 nomás quitando, el gobierno va a tener centralizado tributos para poder hacer todo lo que hoy día hemos planteado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pretel. Tengo una última pregunta para el señor Azaldegui. Kerry García dice, es claro que San Martín, por sus ventajas comparativas, ha venido atrayendo inversión, especialmente en turismo y agricultura, cacao y café. Y por lo mismo, el crecimiento poblacional, demanda de vivienda es grande. Ello ha provocado un crecimiento desbordante de zonas urbanas informales. Por ejemplo, en un distrito podemos encontrar frente a una vivienda una discoteca, al lado de la discoteca una ladrillera, frente a la ladrillera una universidad y al lado de la universidad un hotel. ¿Cómo podemos, desde la ciudadanía, intentar mejorar o que al menos exista cierto grado de ordenamiento en los territorios? Mira, ese es un problema que tenemos en San Martín, no de ahora, hace décadas, o bueno, finalmente de siempre. Y efectivamente la afirmación que hace el participante es cierto, ¿no? Y esa es una realidad que existe en San Martín. Ahora, es evidente que nosotros, eso se ha debido básicamente al aumento de la población, ¿no? La población ha aumentado exponencialmente en los últimos años, producto justamente de migración de gente de otras regiones, donde se han visto impulsados fuertemente en la agricultura, ¿no? Este crecimiento vertiginoso que hemos tenido también ha sido bastante desordenado, ¿no? Y ese desorden se ve en la ciudad. Y eso también responde también a
a un tema ya de los gobiernos municipales. ¿No? Ese ordenamiento, ¿no? La definición de las zonas específicas para los negocios, tiene que darse. Le voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la esquina de mi casa están construyendo un restaurante, ¿no? Y se supone que esa es una zona, yo vivo a 2 cuadras de la Plaza de Armas, ¿no? A 3 cuadras de la Plaza de Armas, una zona que antes era totalmente residencial y está llenándose de negocios. Entonces, uno se pregunta hasta qué punto, cómo es que dan una cierta autorización o licencia a un negocio en una zona donde tienes al costado un montón de casas. Entonces, eso es parte del desorden de que se ha venido dando en los últimos años. Yo creo que esta situación ya tiene que mejorar, ya eso ya parte de los gobiernos locales, ¿no? Y eso definitivamente también tiene que venir impulsado por la parte del sector privado y de la sociedad civil en general, ¿no? Pero un crecimiento desordenado definitivamente nos va a generar mucho más problemas que prosperidad en largo plazo, y es algo que tenemos que solucionar. Muchísimas gracias, señora Saldegui, y agradecemos a Leoní Roca, a Diego Macera, a Víctor Pretel por su participación. Y queremos comentar que este evento ha sido llevado a cabo gracias al IPE, a la Universidad Nacional de San Martín, mediante su Facultad de Ciencias Económicas, y a la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín. Les comentamos que mañana hay una clase de Economía Pública a las 5:30 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. No, quiero agradecer a Leoní, a Alberto, a Víctor por haber estado con nosotros, sobre todo a los asistentes. No quería dejar de mencionar que, con todo respeto al doctor Pretel, pero algunos de los cálculos que ha mencionado en este espacio son quizá difíciles de sostener. Sí, lo invito, por supuesto, a poder compartir los cálculos, el estudio que puede haber trabajado de los 21.000 millones de soles, creo que mencionó, ¿no? Y también de la forma en que se calcula las depreciaciones con las reestructuraciones de empresas, ¿no? Creo que esto es algo que en realidad debería ser aclarado. Como ha mencionado, esto del cambio de nombres y de matrices, la verdad es que no funciona así. Pero de nuevo, lo invitamos desde la academia para que pueda compartir sus argumentos con más claridad. Y con eso les agradezco muchísimo el espacio y el tiempo que nos han ofrecido aquí, y los vemos a quienes nos acompañen mañana en la clase de Economía Pública que dictará el economista Teodoro del IPE. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Y así funciona. Otro debate nos invitamos. Muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación, y gracias. Que a los alumnos que hoy han participado también en este evento, creo que es importante para ellos, para su capacitación dentro de la formación que se les está dando en la Universidad Nacional de San Martín. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.